Eros era el dios del amor, hijo de Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Eros era ayudante de su madre y se encargaba de dirigir la fuerza del amor, haciéndola llegar tanto a dioses como a mortales. Tenía dos clases de flechas que siempre llevaba a su espalda, unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que causaban indiferencia. Eros era travieso, pícaro y a veces rebelde. En ocasiones creaba grandes confusiones y problemas en la vida de los dioses y los mortales, que estaban indefensos ante su poder. Al paso del tiempo, Afrodita comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía. Así que en busca de una respuesta, se dirigió al oráculo de Temis, quien le dijo: el amor no puede crecer sin pasión. Afrodita no comprendió la respuesta hasta que nació su hijo Anteros, dios de la pasión. Cuando estaba junto a él, Eros crecía y se transformaba en un hermoso joven, pero cuando se separaban volvía a ser un niño. Por otro lado estaba Psique, quien era la menor de tres hermanas, hijas de un rey de Anatolia. Las tres eran hermosas, pero la belleza de Psique era sobrehumana, y la gente acudía de todas partes a verla, y la honraban como la reencarnación de la diosa Afrodita, hasta el punto que su fama comenzó a eclipsar la de la propia diosa. Afrodita estaba indignada de que una simple mortal recibiera tales honores y de que abandonaran sus altares para adorarla. Así que envió a su hijo Eros para que le lanzara una flecha que le haría enamorarse del hombre más horrible, vil y ruin que pudiera existir. Entonces Eros descendió de los cielos y se dirigió al lecho de Psique mientras dormía, y cuando se disponía a ejecutar el disparo, un rayo de luna iluminó el rostro de la princesa. Era bella como el amanecer, y al verla, Eros queda deslumbrado y se dio cuenta enseguida que nunca podría causar daño alguno a aquella hermosa criatura. El dios que inspira el amor en todos sin enamorarse nunca, se enamora perdidamente de Psique, y de repente Eros creció hasta convertirse en un joven apuesto. Entonces accidentalmente se pinchó con la flecha que iba a dispararle, y esto provocó que él mismo sellara ese amor para siempre, y desobedeciendo a su madre, lanzó la flecha al mar y se marchó. Algunos autores señalan que Eros la hechizó de manera tal que ningún hombre la pudiera desposar. El rey había casado a sus otras dos hijas, que se fueron a vivir con sus esposos, pero los pretendientes de Psique, impresionados por su belleza sobrehumana, no se atrevían a pedir su mano, pues no se sentían dignos de ella. Preocupado por ello, el rey consultó al oráculo del dios Apolo, y la respuesta fue desoladora. Le ordenó que la abandonara vestida de novia en la cima de una montaña, donde un monstruo, amante de atormentar a los hombres y a los mismos dioses, la recogería. Su esposo no podría ser un hombre mortal, sino una criatura con tal poder que aterraba incluso a Zeus, el más poderoso de los dioses. El corazón de los reyes se heló y la ciudad entera se cubrió de tristeza. Pero el rey obedeció al oráculo, ya que no podía ir contra la voluntad de los dioses. Y Psique, vestida de novia, abrazó a sus padres, que lloraban desconsoladamente, y resignada le pidió a la multitud que la seguía que la dejaran enfrentar sola su destino. Y subió a la montaña, y con gran dolor el rey dejó a Psique en la cima, y ella se quedó sola a esperar que se cumpliera el horrible pronóstico del oráculo.
y lloró desconsoladamente hasta quedarse profundamente dormida. Entonces Céfiro, el dios del viento del oeste, el más suave de todos, se la llevó volando y la transportó suavemente por sobre las montañas a un profundo valle lleno de flores blancas, a la orilla de un río perfumado por todas esas flores que lo circundaban. Al despertar, sí que divisó entre los árboles un palacio de ensueño. Estaba fascinada y al aproximarse la puerta se abrió en forma misteriosa. Sí que no veía a nadie, pero escuchó la voz dulce y melodiosa de un ser invisible que le murmuró al oído: «Aquí tienes a tu esposo, bella princesa. Este palacio será tu hogar, espero que te guste. Te invito a que pases, degustes y disfrutes de todo lo que está aquí, porque todo esto te lo ofrezco yo para tu goce. Puedes hacer con él lo que desees. Te amo y te prometo que te haré feliz, pero nunca podrás verme. Por eso me reuniré contigo solo de noche. No trates de contrariar esto, pues me podrías perder para siempre». Sí que se asusta y piensa en la profecía. Sin embargo, se aferra a la confianza que le genera tan dulce y melodiosa voz. En su mente sí que pensó que estaba casada con un monstruo generoso y queda totalmente abrumada por la belleza que percibe en sus ojos. Una mesa delicadamente diseñada se encuentra en el medio de un salón inmenso, adornado de forma espectacular. En la mesa se pueden apreciar los mejores manjares que pudieran existir en el mundo. En el fondo se oía una música que apaciguaba a las bestias más rebeldes de la tierra. Todo se encontraba en un esplendor inimaginable. En el palacio la atendieron unos sirvientes invisibles. Tenía una tina preparada con agua, jabones y las flores más bellas de los jardines de la tierra. La voz nuevamente le dijo: «Báñate y relájate, que yo llegaré en la noche para compartir el lecho contigo». Así lo hizo Psique, y al llegar la noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba, notó junto a ella la presencia de su esposo. Sabía que era alguien formidable por sus atenciones hacia ella. Aunque no podía verlo, no le pareció en absoluto repulsivo, de modo que se amaron dulcemente en la oscuridad, mientras con voz suave y amable le pedía que nunca intentara ver su rostro. Antes de amanecer, aquella presencia desapareció, y a partir de entonces, a cada noche de amor sucedía un día de soledad. Su misterioso amante llegaba al lecho de Psique todas las noches. Aunque no podía verlo, sí podía sentir el contacto de su piel y escucharlo. En la oscuridad se amaban y desaparecía por la mañana sin que ella lo viera. Al cabo de un tiempo su esposo le dijo: «¿Sabes que vamos a tener familia? Y ese niño que se está gestando en tu vientre será divino si sabes cuidar nuestro secreto en silencio, pero si lo divulgas será mortal». Con la noticia de su embarazo, sí que se vio desbordada de felicidad y le imploró a su esposo que le permitiera visitar a sus padres, ya que de seguro pensaban que había muerto, o que al menos le permitiera recibir la visita de sus hermanas, ya que las echaba de menos y quería verlas. Finalmente, ante las intensas súplicas de Psique, accedió de mala gana a sus ruegos, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. Así que le pidió al viento Céfiro que acercara a las hermanas al palacio. A la mañana siguiente sí que estuvo con sus hermanas. Entonces le preguntaron envidiosas por las riquezas de que gozaba,
y quién era su maravilloso esposo. Psique, incapaz de explicarles cómo era, puesto que nunca lo había visto, titubeó y les contó que era un joven que estaba de casa, pero acabó confesando la verdad, que realmente no sabía quién era. Así las hermanas de Psique le recordaron la profecía del dios Apolo, y que ella probablemente estaría compartiendo el lecho con un monstruo, ya que según ellas, solo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia, que eventualmente la mataría a ella y a su hijo cuando naciera, y que ella debería matarlo primero para salvar sus vidas. Ante esto, las dudas se apoderaron de Psique, quien creyó en su nobleza de corazón lo que le dijeron sus hermanas, y se dejó arrebatar por el horror de aquellas sombrías palabras, y aceptó llevar a cabo un plan. Sí que les dio mucho oro, piedras preciosas y regalos, y le pidió al viento céfiro que las llevara de regreso. Esa misma noche, sí que se dispuso a poner en ejecución el plan. Esperó a que su esposo se durmiera junto a ella. Encendió una lámpara de aceite para poder verlo y tomó un puñal en la otra mano para matar al monstruo mientras dormía. Pero sí que dudaba, sentía que dudaba en su alma, y al iluminar el rostro de su esposo quedó asombrada. Se dio cuenta que no se trataba de un monstruo, sino del hombre más hermoso que había visto jamás. Vio a un hermoso joven alado. Era el mismísimo dios Eros, que con forma de hombre permanecía dormido. Estuvo largo rato contemplando la perfección divina de su rostro y del resto del cuerpo, del que sobresalían alas. Al pie de su lecho estaban el arco, el carcaj y las flechas, armas propias de su divino poder. Y al examinar una de sus flechas, accidentalmente se pincha, y la sangre derramada selló su amor por Eros de por vida. Y mientras observaba extasiada su cuerpo glorioso, la torpeza se apoderó de ella. Entonces el cuchillo cayó de sus temblorosas manos y derramó una gota de aceite hirviendo en el hombro de Eros. El dios despertó sobresaltado y viendo la habitación iluminada, comprendió la desconfianza de Psique y se dio cuenta de lo que había hecho su amada. Molesto por lo que consideró una traición hacia su compromiso, expresó su decepción por la traición de Psique. Le dijo que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella y que se negó a dársela a un hombre indigno, pero que ya todo estaba arruinado. Entonces desplegó sus alas para salir volando, pero Psique, desesperada, se aferró a una de sus piernas mientras él volaba, de tal forma que juntos salieron del palacio y llegaron a la ladera de una montaña. Agotada, Psique finalmente lo suelta y se deja caer, pero Eros la rescata, la posa en la hierba y se aleja diciendo: sin confianza, el amor no puede existir, y se desvanece. Así fue que el amor desapareció del mundo y todo se tornó feo y sucio. Sí que sintió un dolor tan inmenso por su partida que se desmayó. El palacio desapareció también, y al despertar, sí que se dio cuenta que había perdido a su esposo, y se lanzó a las aguas de un río cercano con la intención de ahogarse. Pero el río, por miedo al dios Eros, no permitió que se hiciera daño, depositándola en una suave ribera. En ese mismo lugar se encontraba el dios Pan, el dios de los pastores. El dios Pan, viendo el abatimiento de Psique, se le acercó y le dijo: deduzco que te atormenta un gran amor. Hazme caso, no te eches a perder lanzándote al vacío, ni con ninguna otra forma de cita con la muerte.
abandona el dolor y la tristeza, e invoca suplicante a Afrodita, y muéstrate dulcemente sumisa, con plegarias, servicios y halagos, y le aconseja que no se resigne y haga todo lo posible para recuperar a su esposo. Desde entonces, ella vagó por el mundo desesperada, caminaba perdida, como suele suceder cuando se pierde el amor, y llega al palacio de una de sus hermanas, y luego al de la otra, quienes al escuchar la historia del dios del amor y Psique, muertas de la envidia y creyendo poder conquistar a Eros, después de que éste abandonó a su hermana, suben a la cima de la montaña a ofrecerse como esposas para Eros, y le piden al viento Céfiro que las lleve suavemente al paraíso donde vivía su hermana con el dios Eros. Pero el viento Céfiro no llega, y ambas mueren al lanzarse y saltar atolondradamente al vacío. Sin saber el destino de sus hermanas, y vagando triste por el mundo en busca de su esposo, deambula de templo en templo, pidiéndole ayuda a Deméter y Hera, pero las diosas, temerosas de enfurecer a Afrodita, no la ayudan. Nadie se arriesgará a ofender a Afrodita, ya que su ira sería un peligro inmenso. Eros, con el corazón totalmente destrozado y con la quemadura que le propinara Psique, se dirige a donde su madre Afrodita. Pero antes de que llegue, la diosa se entera por una gaviota de su herida y de cómo éste se encuentra perdidamente enamorado de Psique, su odiada rival, y que además la hizo su esposa. Encolerizada, busca a su hijo al enterarse de su traición, y cuando lo encuentra, lo encierra en una torre de su palacio, y le dice que esa es la manera de curar el sufrimiento ocasionado por la mortal. Lo humilla, lo amenaza, y lo deja solo, sumido en su dolor. Tal era la ira que sentía ante su traición, y emprende la búsqueda de Psique para cobrar venganza por lo realizado a su hijo Eros. Al salir del palacio, se encuentra con las diosas Hera y Deméter, quienes, conociendo la situación, abogan por Eros, recordándole que ya éste había crecido y que lo esperado era que se enamorase, y terminan diciéndole: ¿qué dios o qué hombre puede entender que sembrando pasiones como acostumbras por todas partes, pretendas reprimir ahora en tu casa los amores del amor? Afrodita con rabia las deja y se marcha. Un día, Psique encontró a las ninfas sirvientes de la diosa Afrodita, les rogó su ayuda, y éstas la condujeron al templo de la diosa, aclarándole que ésta le tenía mucho odio, y se enteró de que Afrodita utilizaba al dios Hermes para ofrecer una recompensa para quien le informara de su paradero, por lo que decidió dirigirse al encuentro de la diosa para ponerse a su servicio, con la intención de redimir su comportamiento. Al llegar al templo de Afrodita, fue recibida por una de sus criadas, Costumbre, quien insultándola la llevó de los pelos ante Afrodita. Afrodita entrega a Psique a otras dos criadas, Soledad y Tristeza, para que la flagelen y torturen, y luego, al devolverla ante la presencia de su señora, ésta no resiste la tentación de humillarla, le desgarra la ropa y le dice: así que tú eres Psique, la princesa que intentó robarme la devoción de los hombres y el corazón de mi hijo. Eros me desobedeció por primera vez, librándote de las garras del monstruo al cual yo te destinaba. Psique le dice que siente profundo amor por su hijo Eros y que le permita verlo. Afrodita, molesta, le señala que después del sufrimiento que le causó, no le consta la existencia de ese amor, así que le impone 4 tareas:
casi imposibles para un mortal, para que demuestre que tanto quiere a su hijo y pueda recuperar a su amante divino. Primera tarea: seleccionar las semillas. Afrodita mandó a que mezclen gran cantidad de diferentes semillas entre sí y las esparzan en todo el templo, y le aclaró que debía separarlas y distribuirlas por clase antes del anochecer, cada una en su propio montón. De lo contrario, demostraría que no era digna de su hijo. Luego desaparece riendo a carcajadas. Psique llora desesperada. Era imposible que un ser humano llevara a cabo la tarea en un día, pero Psique tendrá como aliados a las fuerzas de la naturaleza. Una multitud de hormigas, al ver su sufrimiento, se compadecen y comienzan a ayudarla. El suelo del templo queda tapizado de hormigas y, guiadas por su reina, comenzaron a transportar y a apilar los granos según su clase, y después de clasificar las semillas, se marchan sin dejar rastro. Al llegar la noche apareció Afrodita y contempló sorprendida las pilas de granos que yacían en el suelo. Afrodita sospechó que no había realizado la tarea ella sola y que había recibido ayuda. Entonces le dio un pedazo de pan para que comiera y le ordenó que aquella noche durmiera en el suelo, mientras ella lo hacía en su cómoda cama. Al día siguiente decidió hacerle una petición más difícil. Segunda tarea: traer un vellón de oro. Sí que debe ir al campo situado al otro lado del río y traer lana dorada de los carneros que allí pastan. Debe volver antes del anochecer o el castigo será la muerte. La joven sabía que la tarea podía matarla, ya que los carneros eran muy rebeldes y estaban rodeados de plantas con espinas. En su desesperación, quiso ahogarse en el río. «Detente, niña», dijo el dios del río al que pretendía tirarse. «No manches con tu desventurada muerte la limpieza de mis cristalinas aguas, ni se te ocurra acercarte a esos terribles carneros de oro mientras reciben el calor del sol, porque atacan y despedazan a todos los mortales que se acercan a ellos. Yo te ayudaré a pasar esta prueba. Escóndete, y cuando se haya aplacado el sol del mediodía, los carneros estarán adormecidos y se alejarán y buscarán refugio a la sombra de los árboles. Mientras duermen, puedes recoger los dorados vellones que quedan enganchados y enredados en las ramas de los arbustos y en los espinosos matorrales». Así fue como el dios del río le mostró a Psique el camino de la salvación, y regresó antes del anochecer al templo de su suegra, y depositó a sus pies 2 puñados de vellones de oro. Rabiosa, la diosa apretó fuertemente los labios, y nuevamente tuvo que aceptar que, por increíble que parezca, Psique logró completar la segunda tarea. Tercera tarea: la tortura de Afrodita se volvió más refinada, encargándole una tarea imposible, convencida de que esta vez nadie podría ayudarla. Debía traer una jarra de cristal llena con agua negra de una cascada que va desde lo alto de una montaña hasta las profundidades de la tierra y da origen a la laguna Estigia del mundo subterráneo. Al amanecer, Psique se puso en marcha. Estaba aterrorizada, pues mientras ascendía, salían dragones de sus cuevas, y Psique estaba convencida de que moriría. Podía ver el agua negra que brotaba de la cascada, pero un enorme precipicio le impedía alcanzarla. Las aguas alzaban la voz contra ella, y no existía un lugar donde pudiera apoyarse o pararse.
Psique estaba poseída por la desesperación y la impotencia, pero un poderoso aleteo la sobresaltó. El águila de Zeus, que le debía un favor a Eros, se había posado a su lado y la contemplaba con ternura. ¿Acaso no sabes, muchacha, que esa catarata de agua negra desemboca directamente en el mundo de los muertos? Ningún ser humano podrá colectar jamás una gota de esa cascada. En ese caso, dijo Psique con tristeza, perdí definitivamente a mi esposo. Quizás no. Yo puedo llenarte esa jarra con agua negra. Sin decir una palabra, la princesa tomó la jarra de cristal y se la tendió al águila, y ésta se la entregó llena de líquido negro. Sí que se despidió de su nuevo amigo y se dirigió al palacio de Afrodita. Al llegar, Afrodita miró incrédula la jarra de cristal llena de agua negra y contempló así que en silencio un largo rato. Su asombro se combinaba con su enfado. No sé qué encantamientos empleaste para pasar las 3 pruebas. Seguro has estado obteniendo ayuda de otros entes, pero cumpliste con tus encargos y tendré que aceptarte como esposa de mi hijo. Mas eres una mortal y los años destruirán esa belleza que tanto admiran los hombres. El dios del amor no podrá tener a su lado a una esposa vieja. Ve al reino de las sombras y pídele a la diosa del inframundo, Perséfone, que te llene este cofre con una porción de su belleza, ya que la hermosura del inframundo es mortal al tacto humano. Dile que el estrés de cuidar a mi hijo deprimido y enfermo por la herida de la quemadura como resultado de tu traición ha provocado que pierda parte de mi belleza. Después de cumplir esta tarea, podrás ver a mi hijo. Sí que subió a una torre, decidiendo que el camino más corto al inframundo sería la muerte. Pero la voz de los elementales de las piedras que formaban la torre la detienen en el último momento. ¿Estás loca, muchacha?, dijo una voz. Si penetras de esa forma en el reino de los muertos, serás eternamente una sombra errante. No te reunirás jamás con tu esposo. Si tu alma se separa de tu cuerpo, no podrás vivir en el mundo de los vivos. Y le reveló un camino secreto al inframundo, en un sendero no demarcado, que le permitiría entrar y regresar, aun estando con vida. Debía dirigirse a la cedemonia, donde encontraría la entrada, y le proporciona extensas y detalladas instrucciones sobre cómo actuar. Debes tener la suficiente fortaleza para pasar varias y difíciles pruebas. Debes llevar 2 monedas en la boca para pagar al barquero Caronte. La codicia lo hace romper todas las reglas. Le entregarás una moneda para que te lleve hasta el palacio de Perséfone y otra para que te traiga de vuelta. Pero debe ser él quien tome la moneda de tu boca. El otro obstáculo es el Can Cerbero, el perro gigantesco de 3 cabezas, guardián del inframundo, que además cuida el palacio de la diosa Perséfone. Necesitarás 2 panes de cebada empapados en hidromiel para aplacarlo. Le tirarás uno para que te deje entrar y el otro para que te permita salir. Debes avanzar mientras las 3 cabezas se disputan la comida. Finalmente, te encontrarás en la antecámara de Perséfone, reina de los misterios. Allí debes rechazar la hospitalidad que Perséfone te ofrece y aceptar solo un trozo de pan, y al comerlo sentarte en el suelo. No aceptes el ofrecimiento de una cómoda silla, ni el magnífico banquete que te hará Perséfone,
porque si aceptas el lujo de Perséfone, quedarás atada a ella para siempre, debido a una antigua ley. Pero sobre todo, no debes abrir, ni siquiera mirar, el tesoro escondido de la divina hermosura que traes en el cofre, y debes salir sin preguntar nada. Los elementales de las piedras de la torre le describen las 3 maneras en que Afrodita tratará de hacer que pierda el pan y las monedas. Durante el trayecto encontrarás personas en situación miserable que te pedirán ayuda. En las 3 ocasiones deberás endurecer tu corazón a la compasión, ignorar sus ruegos y continuar tu camino. Si no lo haces, permanecerás para siempre en el mundo subterráneo. Antes de adentrarse en el inframundo, Psique se encontró con un pastor cojo, con su burro cojo, cargado con varas de madera. Se le cayeron algunas varitas y le pidió su ayuda, pero ella pasó de largo sin dirigirle la palabra. Luego se encontró con 3 viejas que tejían con las hebras del destino en un telar. Le pidieron ayuda, pero ella continuó caminando y no les prestó atención. Psique llegó por fin a orillas del río Estigia, y entonces vio manos que salían del agua. Muchas sombras se acercaron a ella, implorándoles que les diera un pan. Inmóvil, la joven miraba fijamente al río sin soltar sus panes. Una voz le dijo que les tirara un pan de cebada, pero ella se rehusó, y de pronto apareció entre la neblina sin decir palabra alguna Caronte el barquero. El viejo miró a Psique con sorpresa. ¿Qué deseas, muchacha? Tú aún no perteneces a este mundo. Vete rápido antes de que estas sombras te convenzan. Psique acercó su rostro al del barquero, y entre los labios de la joven, Caronte vio una moneda. Se apresuró a tomarla y dijo: si quieres anticipar el viaje y tienes con qué pagarlo, no te lo impediré. Y la condujo a través del río Estigio hasta las puertas del Averno. Mientras cruzaba el río, una mano se estiró hacia ella. Un hombre que se ahogaba le pidió ayuda, pero Psique se volteó hacia otro lado. Cuando atravesó el río, Psique se bajó de la barca y llegó a la orilla. Al llegar, unos gruñidos aterradores la paralizaron. Frente a ella estaba el Cancerbero, que custodia las puertas del palacio y le mostraba los colmillos de sus 3 monstruosas cabezas. Ella logró controlar el miedo y le lanzó al perro un pan de cebada, y mientras Cancerbero lo devoraba, la joven se introdujo en el palacio y se presentó ante el trono de los dioses del inframundo. Hades, sentado a la derecha de Perséfone, su reina, interrogó a la joven, que para su sorpresa había atravesado aún con vida la puerta de su reino. Psique relató su odisea, y Perséfone, conmovida por su hazaña, tomó el cofre de las manos de Psique, abriéndolo y respirando su belleza en el cofre. Te daré lo que me pediste, pero ten cuidado. Mi aliento confiere belleza donde brilla la luz del sol. En el reino de las tinieblas solo engendra muerte. Psique se inclinó ante los pies de Perséfone y finalmente emprendió el peligroso viaje de vuelta. Entrega el último pan de cebada al Cancerbero y paga el viaje de retorno a Caronte. Psique cumplió con cada paso indicado por los elementales de las piedras de la torre, pero al salir del inframundo, de pronto vio la luz del sol que se filtraba entre la hierba que cubría la entrada de la caverna, justo al final de su viaje. Impaciente, sin percatarse que aún se hallaba en la penumbra, Psique se da cuenta que estaba en una condición lamentable y piensa que un poco de belleza no le vendría mal.
y Eros la amaría aún más. Entonces abrió el cofre con la intención de tomar un poco de belleza, pero para su sorpresa, del interior brotó un sueño estigio que la envolvió en una nube oscura, un vapor que causa amnesia a las almas que llegan al Hades, y la envolvió el sueño profundo de la muerte, y Psique se desploma como un cadáver en el suelo y se convierte en un cuerpo sin sentidos. Ahora posee la belleza del conocimiento de la muerte y sólo el amor la puede reanimar. Mientras tanto, Eros ya se había recuperado de su quemadura y no soportaba estar más tiempo lejos de Psique, así que decide hacer las paces con ella, pero se encuentra encerrado en la torre. Al ver y detallar muy bien, logra ver una ventana a lo alto que se encuentra abierta, y ni corto ni perezoso sale disparado en busca de su amada. Entonces se enteró por sus amigos de las peligrosas pruebas que su madre le había impuesto a su esposa y de todo lo que había hecho Psique por recuperarlo. Así que apresuró el paso y voló hasta el reino de Hades para rescatarla, y llegó hasta su cuerpo. El dios alado se arrodilló ante su esposa. El dolor y el sufrimiento habían llenado el rostro de Psique, pero ahora era más bella que nunca. Entonces Eros comprendió la grandeza de su amor y la belleza de su alma, y se enamoró aún más que la primera vez. Tiernamente recogió en su puño el sueño mortal y lo devolvió al cofre de Afrodita, y despertó a Psique con un beso. Psique abrió los ojos y contempló cautivada el rostro de su esposo, que había visto solo una vez. Tu valentía ha sido celebrada por todos los dioses del Olimpo, le dijo Eros. Eros le manifiesta su amor y la reprende por haber sucumbido a la curiosidad una vez más, una curiosidad que casi la mata. Luego le dice que concluya su tarea y lleve a Afrodita el misterioso cofre mientras él arregla su situación. Entonces Eros vuela directamente hasta Zeus, suplicando su permiso y apoyo para casarse con Psique, una mortal. Y aunque Zeus en un inicio reprende a Eros por su conducta deficiente, finalmente le da su permiso y le prometió su ayuda debido al cariño que le tenía, y de paso a cambio de una hermosa muchacha que hubiera entre las mortales. Mandó a Hermes a convocar la asamblea de los dioses para hacerles saber su decisión, que se celebraría la boda de Eros y Psique. Una vez reunidas todas las deidades, les dice que Eros debía empezar a comportarse como un verdadero esposo, y no como un joven amante frívolo. También reprende a Afrodita, y le dejó claro que debía conformarse, porque se trataba de un buen matrimonio, ya que Psique sería convertida en diosa. Entonces pide a Hermes que traiga a Psique al Olimpo para celebrar la boda, y Hermes la lleva hasta los dioses. En el Olimpo, el mismo Zeus le ofreció a Psique la copa de ambrosía, un alimento exclusivo de los dioses que le otorga la inmortalidad, y Psique desarrolla unas delicadas alas de mariposa, congelando su edad. Zeus los une en matrimonio, con la promesa de que Eros no la abandonará jamás y será su eterno esposo, y es aceptada como una inmortal más en el Olimpo y como esposa de Eros. Zeus intercedió ante Afrodita y logró la reconciliación. Afrodita accede a la unión, ya que el hecho de que Psique se posicione en el Olimpo significaría la vuelta de los hombres a sus templos, ya que no tenían a la mortal en la tierra para contemplarla, y se hizo en el cielo una fiesta como nunca se celebró antes, y Afrodita
olvidando sus rencores, bailó al son de una suave melodía. Aquel día, los hombres oyeron los cantos más hermosos bajar del cielo a la tierra para celebrar el triunfo del amor eterno. Cuando llegó el momento, sí que dio a luz a una hija llamada Edoné, la personificación del placer sensual y el deleite. Una hija a quien Afrodita adoraría